Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar Productos de Cemento y Concreto para la Construcción Sostenible, que hace parte del ciclo de capacitación virtual Aporte del concreto como material sostenible en la construcción. En esta tercera y última sesión se abordará la caracterización, ventajas y beneficios de los diferentes tipos de concreto y cemento según su uso y aplicación en las estructuras de concreto. Recordemos que este espacio se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y la competitividad de todas aquellas personas que acceden a las capacitaciones. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Bueno, y antes de continuar, quiero presentarles a quien será nuestra panelista el día de hoy. En este ciclo nos viene acompañando la ingeniera civil Esther Arteta Reyes, quien es especialista en gerencia de calidad y cuenta con estudios de MBA de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de materiales y productos de cemento y concreto, desde el desarrollo de tecnologías hasta el desarrollo de sistemas de control y acciones coeficientes en los procesos de producción, soporte técnico para uso y aplicación. Actualmente es consultora independiente para el acompañamiento a proyectos de desarrollo de productos, mejora de procesos, soporte técnico y formación con enfoque en productividad y sostenibilidad. Bueno, quiero explicarle brevemente cómo va a ser la dinámica de este espacio. Al finalizar el webinar vamos a tener un espacio para responder aquellas inquietudes que se pudieran generar durante la conferencia. Entonces es muy importante que dejen sus preguntas en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas Q&A para que podamos leerlas al final y la ingeniera les dé respuesta en vivo y en directo. Y cuando terminemos esta transmisión, les va a aparecer una encuesta de Zoom en donde van a poder calificar el contenido recibido y adicionalmente pueden proponer algunos temas para que podamos gestionarlos a través de Campus Ultra. Bueno, y ahora sí, vamos a dar inicio a este tercer y último sesión de webinar de este ciclo que se llama Productos de Cemento y Concreto para la Construcción Sostenible a cargo de la ingeniera civil Esther Arteta Reyes. Bienvenidos a todos y bienvenida, ingeniera. Gracias, Lady, por el saludo y gracias a todos por nuevamente estar aquí. Bueno, ya yo creo que después de hoy ya me van a hacer falta. Y estoy viendo los saludos desde Cartagena, de Guatemala, de aquí de Colombia, de Barranquilla. Eh, y como les digo, pues sí, me harán falta. Voy a empezar a compartir la presentación para que iniciemos. Estamos bien, Lady, ahí se ve, ¿verdad? Ya está Sí, modo se ve presentación. perfecto. Perfecto, modo presentación. Bueno, yo oculto un poco el cajoncito, así que si ustedes me ven elevada es porque yo oculto hasta mi cámara, la saco apenas a veces. Y entonces, iniciemos. Gracias, Lady. Bueno, en el día de hoy, como bien lo decíamos en la presentación, es la tercera parte de este ciclo donde abordaremos el tema ya entrando en materia de lo que son esos atributos, cómo se relacionan con los productos que utilizamos en los diferentes tipos de productos para la construcción. Por eso decíamos, para aquella construcción sostenible a la cual queremos entregar estos atributos. Entonces, para empezar, rápidamente lo que es el contenido, recordemos y quedamos como en dos diapositivas de la última presentación en la cual hacíamos el resumen de lo que son dichos atributos. Luego de esto pasamos a algo muy importante que es como quien dice la regla de juego. ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo yo digo o mido o califico o cuantifico de alguna manera lo que son esos atributos? Y por último, vamos a hablar por tipo de producto, tanto desde su característica como tal como producto hasta cómo se ve en toda la cadena de abastecimiento, es decir, hasta su uso y aplicación. Entonces, esto es lo que decíamos, donde habíamos quedado, donde decíamos que para declarar o para expresar esos atributos de producto teníamos cuatro grandes bloques que son
desde su especificación y optimización y uso, ¿qué hacemos? Especificar, trabajar en la especificación y en la optimización de su diseño, trabajar en el cálculo del potencial de calentamiento global, es decir, los gases de efecto invernadero, trabajar en o declarar su consumo de recursos para dar respuesta al cuidado del medio ambiente, que es nuestra triangulación, como habíamos dicho, del desarrollo sostenible, y por último, cuál es el aporte de ellos. Esto es lo que vamos a cuantificar, vamos a decir o a calificar cómo es su diseño, cómo aportamos desde su diseño, cómo aportamos desde el cálculo de que ese diseño nos aporte y nos diga cómo es su potencial de calentamiento global medido, sobre todo con lo que le llamamos los gases de efecto invernadero, y cómo es el consumo o a través de qué o cómo expresamos el consumo, el cuidado del medio ambiente a través del consumo de recursos y su aporte a la sostenibilidad. Entonces, esto lo he puesto, lo cambié de horizontal a vertical o de vertical a horizontal a decir, desde el momento en que empiezo a especificar, a diseñar, voy a empezar a calcular, a monitorear, a establecer tecnologías, prácticas, herramientas para monitorear los gases de efecto invernadero. Desde el diseño de mezcla, el control de componentes para llevarlo luego al proceso operativo. Y desde el diseño también optimizo. El diseño aquí se interrelaciona un poco ya con la producción, donde optimizo el consumo de materiales, materiales que garantizan el desempeño del producto para dicha reducción. Luego, al abastecer, hago otra etapa de control donde también hago ese aporte y me va sumando así a los gases de efecto invernadero y al manejo de recursos, a la optimización de recursos, para luego que de alguna manera es transversal a esto. Si ya especifiqué un producto, por eso empezábamos por especificar bien, y lo que hemos hablado desde entonces, la importancia del entendimiento de la especificación por desempeño para poder lograr estos atributos de sostenibilidad, y todo lo que tiene que ver con la optimización durante su uso y aplicación. Y por último, eso se cuantifica en el aporte a la construcción sostenible. Entonces, si arrancamos, esto lo ponemos en términos de medición, en términos de calificación. Cuando yo empiezo a especificar, puedo empezar a calcular o a tener herramientas que me calculan las toneladas de CO2 equivalente por metro cúbico de concreto. Y este es un total del metro cúbico de concreto. Igualmente puedo tener las toneladas de CO2 equivalente por cada material individual. Es decir, llámese del mismo cemento, cementantes, agregados finos o gruesos y otras adiciones. Tengo el porcentaje como medición, el porcentaje de materiales cementantes sustitutos por metro cúbico para poder calificarlo como un aspecto de la contribución que hago, pero también para que así mismo me sume o me reduzca, por lo tanto, porque es así lo que va, el efecto que va a tener al CO2 equivalente, al gran número que es el que tenemos que llevar como huella, y es el que acuérdense que tenemos que neutralizar entre todos, en la industria, en las ciudades sostenibles, en las regiones sostenibles, etcétera. Luego de esto, otro factor, porcentaje de materiales reciclados. Ideal, ese es el material. Puede ser el agua reciclada, agregados reciclados y cualquier otro tipo de material reciclado. Estoy hablando en términos de concreto básicamente, porque cuando hablamos de cemento, esa es una buena aclaración importante que quiero hacerles, todo lo enfocado a concreto, y vamos a hablar del cemento, por lo tanto, porque es uno de estos materiales que nos compone directamente y el que más peso nos da. Pero estoy hablando de cemento porque, de concreto, porque si yo hablo de cemento, aquí las proporciones o la importancia o el efecto que tienen estos indicadores cambian completamente. Uno de esos puede ser el tema de reciclados, que en el concreto aún estamos en una etapa donde empezamos a utilizar agregados, toda una industria que empieza, que hace rato que ha empezado, pero que está latente, que sigue creciendo. Entonces, se refiere básicamente en el caso de agregados reciclados, que son concreto reciclado. Agregado es concreto reciclado, por ejemplo. La eficiencia del diseño, un factor importante, clave. ¿Qué significa eso? Que en la medida que los aspectos arriba mencionados respondan a un desempeño del producto, yo estoy demostrando que ese diseño es eficiente en términos del desempeño real que necesito en el concreto. Llámese desarrollo de resistencia, llámese facilidad de su colocación,
eficiencia en la colocación, adelantándome un poco a lo de la parte de usarlo, y llámese durabilidad. Con esos tres aspectos yo estoy logrando que el diseño y con las cantidades de CO2 de cada material, cada constituyente y una técnica de diseño apropiada y manejo de estadístico, de control, etcétera, como vamos a ver en detalle, tengo un indicador importante que podíamos cuantificar, calificar, que es esa atributo de eficiencia de diseño. Consumo de agua, ¿por qué lo pongo de último y no antes de los materiales reciclados y demás? Porque el consumo de agua es importante en el concreto, aunque ustedes no lo crean y que lo vimos en algunas tablitas de la vez pasada, casi que en algún momento hasta el 50% del total de agua producida, agua usada en una operación de concreto, no tenía que ver con el diseño. Es decir, utilizaba, porque digo utilizaba, ahora les digo, el 50% en diseño y el 50% para eh, limpieza de zonas, desperdicios, etcétera. Eso ha cambiado porque todas estas acciones no son de ahora, estas acciones llevan un interés de hace unos 10 años haciendo estos trabajos, y esa optimización del consumo de agua de producción lleva un avance importante. Entonces, por eso se pone en este orden de ideas, el consumo de agua total de la operación, y por eso está enfrentado a cuando yo digo los controles o las acciones que hago para producir, cuando produzco concreto. Al momento, y también algo con el abastecer. Y al momento de abastecer, un factor importante, clave o de relevancia que se puede utilizar en estos atributos es el consumo de combustible, que viene de la eficiencia del transporte, la eficiencia del despacho, la eficiencia de la colocación y, aunque ustedes no lo crean, de la eficiencia del mismo diseño. ¿Por qué el mismo diseño? Un diseño conceptualizado para una buena, bien conceptualizado para un proceso constructivo, para un proceso de vaciado, me va a dar eficiencia en el transporte, me va a dar ventajas para su colocación y por lo tanto va sumando a este proceso de sostenibilidad integral. Y por último, enfrentado a todo esto, como decíamos, cuando voy a usar, tengo eficiencia en la colocación, optimización de la cadena de abastecimiento, como lo acabo de explicar, es una suma de todos esos, y el consumo total de materiales al elemento estructural. Eso lo vamos a ver más adelante y qué significa. Tengo mi producto como tal medido con unos atributos de sostenibilidad, pero en su uso, durante su abastecimiento, colocación, por decirlo así, son los dos primeros puntos donde tengo unos aportes que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, manejo de desperdicios y otros factores, pero al elemento estructural como tal le va a llegar una cuantía de concreto. Diga, ese concreto como material tiene unas cuantías de CO2, pero ese concreto tiene un aporte sobre ese elemento estructural en términos de toda la cuantía. ¿Qué tiene que ver con eso? Construcción, diseño sostenible en el sentido de la optimización que se tenga de aceros de refuerzo, métodos constructivos, geometría del elemento y otros factores que me van a aportar al CO2 equivalente del elemento estructural. Ojo, que no solamente va a ser al CO2, porque el CO2 también puede ser un equivalor, pero también costo-beneficio o relación beneficio CO2 con durabilidad y vida útil de la estructura. Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a poder apreciar cómo cuál es el juego entre esos dos factores. Por último, el aporte a la calificación de edificaciones sostenibles, porque uno de los factores que afectan a la calificación sostenible de construcción sostenible puede ser los antes mencionados, que use material reciclado, lo vamos a ver al final, que use material reciclado, que el consumo de agua, pero que el total de material al elemento estructural como tal la durabilidad, pero ya además hay otros aportes adicionales en las formas del elemento que tenga y que le vayan a dar a la construcción los aspectos de cuidado al medio ambiente, los aspectos de manejo de temperaturas, desperdicios de materiales o consumo de agua, por ejemplo, son los factores que lo califican adicionalmente para darle puntos a la calificación sostenible. Entonces aquí estoy midiendo el producto como tal, la propuesta, por decirlo así, o las tendencias que hay alrededor de los indicadores de sostenibilidad de este tipo de productos. Lo estoy haciendo con énfasis en el concreto y vamos a ver que de cierta manera aplica hasta inclusive con el agregado, el cemento, el aditivo y otros productos relativos a cemento y concreto. Y
después en su horno. Entonces, no olvidemos que también habíamos dicho que esto, primero que todo, se ve reflejado, de alguna manera, los grandes indicadores de acá se ven reflejados en lo que hemos llamado las etiquetas de producto, de la declaración ambiental de producto, donde esa etiqueta va a tener el contenido que tiene, gases de efecto invernadero, materiales reciclados, consumo de agua y otros factores como son el vertimiento, la contaminación que puede ocurrir durante la operación, los suelos, cómo puede contaminar suelos o fuentes de agua si tuviera al lugar en el tema de la operación como tal. Otros tipos, ese es como producto, producto como tal, con sus componentes, calificación también por cómo se produce el producto, ahí está la operación, y luego vienen otras calificaciones. Calificación del monitoreo de CO2, que es un módulo especial que tiene el Consejo de Construcción de Concreto Sostenible, en el cual existen calificaciones y recomendaciones para ese monitoreo. Entonces, es una forma de medir. Como también lo que hablamos en un momento determinado, las certificaciones. La certificación del abastecimiento responsable es una de esas que me da muchos de los factores mencionados, no todos, porque en cuantía solamente están en el EPD, pero uno de los requisitos del abastecimiento responsable puede ser que ya tenga 5, 4, 3, 2, no recuerdo bien la cifra, de estos indicadores que estamos hablando, de estos atributos de sostenibilidad. Si tú quieres como operación de concreto acogerte o mirar los requisitos, como los vimos en la vez pasada, los pueden ver, los requisitos legales, los requisitos de sistemas de gestión, los requisitos de control y otras certificaciones, vas a encontrar que en todo lugar está estos aspectos que estos de alguna manera tienen que estar incluidos para poder que dé puntos, para poder que dé calificación. Como otros van a ser aspectos sociales, como otros son aspectos con la comunidad, como otros son cuidados del medio ambiente de otra forma, que son los que y la relación con los proveedores, claramente, que la cadena total de abastecimiento esté en la misma línea, que la cadena total, la cadena de abastecimiento también sea responsable socialmente, condiciones de transporte, condiciones de calidad, porque la calidad va asociada a la productividad y por lo tanto al manejo de recursos. Y por última, en esta cadena, la calificación que habíamos dicho, tipo LEED o tipo CASA, que son la calificación que se le da a edificaciones sostenibles y que nosotros tenemos que llegar con el uso de los materiales concebidos bajo ese esquema. Ahora, vamos a entrar en materia primero, las condiciones de medida. Este esquema que les traje es muy sencillo, lo copié de un artículo o un estudio que algún día me mostraron en una de las, asociado una calificación de construcción sostenible, certificación LEED y demás, donde se presentaba o hacían relación a un artículo o a un estudio que se llama La inclusión de concretos sostenibles en el cumplimiento de unas resoluciones que son dadas para la disminución de emisiones en el sector constructor colombiano. Aquí estoy mirándome los materiales, porque es tan completo este estudio que luego el concreto como material, luego del concreto como material viene el concreto como parte de una estructura y también comparativo con la opción de otros materiales. Ejemplo, voy a hacer la estructura en estructura de concreto, pórtico aporticado, concreto, etcétera, o voy a hacerla en acero. Ese tipo de comparaciones también. Entonces, es muy completo, pero aquí estamos hablando relativamente o nada más concentrado en lo que es el concreto y por lo tanto, a través de este esquema que ustedes ven a continuación, donde dice los componentes del concreto en diferentes escenarios. De ahí parte. Pero miremos nada más y centrémonos en una columna. Son los componentes, se hace columna 1 con columna 1. Tengo los componentes del concreto, cenizas, agregados finos, agregados reciclados, cemento, etcétera. Y por lo tanto, ese concreto, ¿cuánto me va a dar de kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico? Aquí está, escenario 1 con escenario 1. Como ustedes pueden ver, el estudio lo que pretende es mirar lo que hemos hablado a lo largo de toda esta serie. Es decir, sencillamente te va a decir, en el escenario 2, si tengo más ceniza volante, voy a poder disminuir la huella de carbono. Ahora, de cuidado que estos escenarios tienen que ser contemplados a que el desempeño sea el mismo. Aquí puede que estemos comparando
uno con otro, pero no. En este caso de escenarios se está comparando la misma característica de producto con el uso de diferentes cuantías de materiales suplementarios, en este caso la ceniza volante, con diferentes cuantías de agua. ¿Por qué la cuantía de agua? Por favor, dirigir su mirada a la cuarta columna en la tabla izquierda, donde la cuantía de agua está disminuyendo porque me está subiendo uno que se llama los superplastificantes, ¿cierto? Arriba, los superplastificantes me están aumentando. ¿Qué significa eso? Lo que habíamos hablado en las acciones coeficientes en la etapa de diseño, donde el uso de superplastificantes me iba a dar unas cuantías tales que en ese momento me permite que la huella de carbono, como ustedes pueden, el kilogramo CO2 en el último escenario 4 es menor, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de calcular masa de cada uno de los constituyentes. Olvidémonos del comparativo por ahora y miremos netamente, como les decía, una columna, masa de las cuantías de cada material, su CO2 equivalente que se lo entrega a un proveedor. Esa pregunta surgió en el tema anterior, donde decía, ¿cómo calculo yo eso? A mí me dan, cada proveedor me puede entregar eso. Cuando no se tiene, que está pasando mucho en nuestra industria, se está estimando promedio de zonas, se está estimando unos factores porque en realidad el que más pega es el cemento. Como ustedes pueden ver en la columna derecha, lo azul es lo que gobierna, que es en lo que yo muevo y me hace más sensible y es lo que más pega. El cemento, tanto por su cantidad como por la emisión que tiene. Por eso el control y la eficiencia del diseño son claves. Y eso sí se tiene, porque ese sí es claramente que se tiene por la industria en Colombia, que es la que va abanderada en el tema del control del CO2 y de la huella de carbono y de la neutralidad de carbono como tal. Ahora, esto es el material. Aquí le faltan ciertas rayitas en un momento determinado a las etapas de producción. En el caso del cemento ya viene totalizado todo, su material, su producción, donde él le pega distribuidamente igualmente acá. En el concreto no está y en realidad está como material, como decíamos, pero en el concreto esa contribución es mucho menor, inclusive a las más pequeñas de las que tenemos acá. Sin embargo, se cuantifica y se tiene como un factor importante, como decíamos que era el tema de los combustibles. Eh, Ahora veamos lo siguiente. Hemos hecho una simulación, tratando de hacer una simulación, porque hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta que no es lo mismo decir, no calificar el CO2 de un producto de 3.000 PSI a un producto de 6.000 PSI. Son dos cosas que cumplen funciones diferentes. Entonces no comparamos, pero sí calculamos y miramos la forma claramente como se ve, el cemento como impactante importante en el tema y se pueden ver las proporciones. Lo bueno del asunto es que en el D3000 ustedes pueden ver que normalmente en estos concretos de mayor uso, está dentro de los de mayor uso al lado del de 4000, por decirlo así hoy en día, el uso de materiales cementantes, sin embargo, se puede dar el lujo, por decirlo así, de estar menor y tener un CO2 equivalente menor, pero no es comparativo. Yo debería comparar, como vamos a ver a continuación, dos de 3000. En el de 6000, normalmente la tecnología de diseño me permite que yo pueda utilizar mayores contenidos de material cementante suplementario por el efecto que ellos tienen sobre los cementantes, el juego de obturación y el juego de activación que se genera al utilizarlo en los concretos que tengan menos relación agua-material cementante o agua-cemento y que tengan más cemento por lo tanto, inclusive el aditivo que también va a ayudar a este fenómeno. Entonces la eficiencia de un diseño de 6000 puede ser mayor como tal como eficiencia y ahora lo vamos a ver. Hay una forma que se han generado ideas, como decir, por unidad de PSI yo podría verificar cuál es más eficiente. Esa es una forma. Sin embargo, la más sencilla es comparar 3000 con 3000, 3000 con 6000. Si yo comparo 3000 con 3000, quiero recordarles un factor que decíamos de acciones y coeficientes, que era la evaluación estadística, la importancia de la evaluación estadística, la importancia de algunos factores que yo debo tener en cuenta al momento de diseñar, cómo lo son el contenido o el CO2 equivalente de cada uno de los materiales individuales, la óptima utilización de ensambles granulométricos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar materiales reciclados
y por lo tanto obtener un diseño más eficiente. Pero también al aportarle un poco al tema de análisis estadístico y evaluación de la producción, una cosa es en el diseño teórico y otra es traer hacia el diseño las posibilidades de niveles de control de proceso, que es lo que muestra la campana de Gauss comparativa, que les hacía también genéricamente que esto es un tema interesante, no tan sencillo, porque viene de la consolidación, pero a un diseño individual yo se lo aplico y yo podría decir que cuando tengo un diseño individual en un proyecto ideal, le despacho en ese proyecto un concreto de 3.000, 4.000, un concreto de una sola característica, tengo una historia y tengo unos niveles de control que me permite optimizar. Entonces, esa optimización, a pesar de que los niveles de cálculo que estamos haciendo de CO2 son, digamos, son simulados, no son datos reales, pero ustedes vieron en el estudio que están dentro del orden de lo que estábamos hablando. A pesar de eso, lo que sí es muy cierto es que cuando yo mejoro la eficiencia del cementante, cuando yo utilizo, cuando tengo un coeficiente de variación de nivel de control excelente, puedo mejorar la eficiencia de los cementantes, es decir, puedo reducir cemento. Eso es mejorar la eficiencia del cementante para el mismo nivel de control. Puedo ajustar entre 5 y 15 kilos, es un valor totalmente real. Ustedes no se imaginan lo bonito que sería eso y es muy bueno cuando tenemos una operación y por lo tanto estoy aportando al CO2, ¿cierto? Sin embargo, esto, al ser consolidado de muchas operaciones, muchos productos, pues no es tan sencillo porque también viene de la mano de que esa variable de control, esas variaciones de control, tienen que ser estables. Y la estabilidad la dan las 600 razones de la variación de la resistencia del concreto o la eficiencia operativa, además que también se evalúa y en la medida que haya control. Sin embargo, es importante tener claro el concepto porque si aplica, si se hace, si es válido hacerlo en una operación que logra tener esa cuantificación de análisis estadístico y de control de proceso y predictividad, por ejemplo. Entonces, aproximadamente el 96% del CO2 del concreto es por el cementante, por lo cual la eficiencia del proceso y confiabilidad del producto, pues asimismo le aporta de gran manera. Este es comparativo. Aquí tenemos un comparativo, digamos, lo traje ¿por qué? Porque un comparativo entre 6.000 y 8.000 se me acerca un poco más a lo que era 3.000, pero también significa que los concretos ya cuando están a 8.000 PSI ya se consideran concretos de alta resistencia y me permite tener algunos factores de eficiencia como tal. Por ejemplo, un concreto de alta resistencia normalmente tiene que tener un porcentaje de adición para ayudarlo en su eficiencia de diseño y lo cual me aporta a que se acerque mucho, inclusive hasta menor a un concreto de 6.000 que yo haga sin tener consideraciones de optimización de diseño, uso de adiciones, aditivos de última generación y me puede comparar igual. Es decir, entre 3.000 y 6.000 nunca me va a comparar igual, nunca, pero entre 6.000 y 8.000 es factible que me compare igual en CO2 por las prácticas que yo tenga de diseño de mezclas. El tipo de agregados que utilice en el de 6.000, aquí tengo una optimización de agregados importante, puede que tenga, porque mire que la relación agua-cemento la estoy respetando, es 0,35, no es que tengo la misma resistencia, no. Estoy respetando eso, pero hay otros factores de diseño que me lo permiten hacer. Como les digo, no son datos reales, pero son datos reales. No son datos reales porque no son tomados de la historia de una concretera, del promedio de una concretera, pero sí son datos que ocurren, sí son datos que les digo, que salen de experiencias que uno tiene en la comparación de diseños entre operaciones, en una misma operación de acuerdo al tipo de agregado que se presenta. Todo esto para que nos familiaricemos con la forma de calcular y la forma de calificar y de evaluar cuando me dicen cuál es el CO2. No es lo único que yo requiero. No digo, no hago nada con decir cuál es el CO2 equivalente de un concreto. Requiero decir, lo mantiene, se reduce respecto a algo, medido respecto a algo, pero sí es importante tenerlo como tal para también, en un momento determinado, utilizarlo para la suma de otros factores que me van a dar el resultado en la eficiencia del elemento estructural o de la estructura. Ahora, mirando 10.000, 10.000, podemos opciones en las cuales uno normalmente tiene misma relación agua-cemento, el uso de materiales cementantes, lo cual no es común. Aquí sí es una
digamos, un factor, por decirlo así, de simulación, como para llevarlo a extremos, para uno calcular cuánto podría ser una reducción por el uso de materiales cementantes suplementarios, pero sí sucede, porque el uso de materiales cementantes suplementarios, como son puzolanas, escorias o cenizas volantes, no es tan fácil y digamos que puede suceder, pero igual existen otros juegos. Aquí nada más está comparado que sucede, que puede dar estas diferencias entre el CO2. Por eso, por sí solo, tampoco es que me diga nada, sino que tengo que decir cuál es mi nivel de control, qué es lo que yo puedo, cuál es el máximo que yo puedo, que me califique mi máxima eficiencia. Y lo que yo puedo, cuando digo yo puedo, cuando podemos todos, cuando podemos como productores, cuando podemos como diseñadores, especificadores, para que aquí tuviéramos aquellas personitas que le toca esa parte de evaluar especificaciones mucho en los proyectos de gobierno, por ejemplo, mucho en los proyectos de infraestructura, donde suceden estas cosas, no podemos utilizar tal material. Eso va de la mano de qué? De que no puedo utilizar un material por una especificación prescriptiva de la clase anterior, prescriptiva en la cual me impide utilizar unos materiales que me den eficiencia en el diseño. Entonces, estos son los comparativos que vamos a ver ahora cuando yo veo los atributos, lo que estoy diciendo ahora. Entonces, empecemos en un producto muy fácil de analizar a este respecto. Un producto como concreto, como estábamos viendo, de alta resistencia, es un producto en el cual ¿qué busco como beneficio? Primero que todo, en una manera general, es aquel producto que tiene una resistencia especificada mayor a 7000 PSI, como una de las definiciones que tiene, pero igualmente hablemos en ese sentido. Es esa gama ya de productos en las cuales tengo más de 7000, como normalmente es lo común, de 6000 como tal, los productos en la gama normal de resistencia que estamos acostumbrados con ciertas técnicas de diseño, en los cuales ya para 7000 ya ahí sí que requiere otras características, otras metodologías de diseño más exigentes para lograr darle al concreto ese resultado de resistencia a compresión. Entonces, un producto con alta resistencia, ¿qué me ayuda? ¿Qué me hace? Me ayuda a reducir y optimizar volúmenes de concreto, volúmenes de acero de refuerzo, áreas de formaleta. Claramente lo primero que me ayuda a soportar más, a desarrollar o diseñar una estructura con mayor resistencia, claramente. Pero de la mano de eso se me complementa con que el volumen de concreto y el acero de refuerzo se optimiza. En las áreas de formaleta, por lo tanto, también, y el peso de la estructura. El peso de la estructura afecta a la cimentación, el tiempo, los volúmenes y las colocaciones también pueden ayudar a los tiempos de construcción. Estoy frente a la mejora o el incremento, en el caso de mejora de edificaciones esbeltas, por lo tanto, superficies útiles. ¿Eso qué significa? Que parece mentira, columnas en ciertos tipos de edificaciones y pisos en edificaciones me dan la eficiencia mayor del área de metro cuadrado de construcción y el área de, digamos, la oportunidad que se tiene de la versatilidad de ciertas áreas de construcción, apartamentos y demás. Y en la vida útil de la estructura va a tener un efecto. ¿Cuáles son los atributos? Aquí empezamos de un concreto de alta resistencia, un atributo de sostenibilidad, es su eficiencia en la colocación, la optimización de la cadena de abastecimiento que está dicha. ¿En qué sentido? En que si yo nada más tengo la mejora en el acero, yo voy a tener cálculo total del CO2 del elemento estructural. Cálculo total de materiales de CO2 del elemento estructural y por lo tanto vida útil de la estructura. Y esto me puede dar en un momento determinado aporte a la calificación de edificaciones sostenibles, tipo LEED, tipo CAS. Entonces, esta es la forma, metodología, por decirlo así, que vamos a hacer el pequeño recorrido por algunos tipos de concreto. Entonces, otro factor, a pesar de que lo voy a mencionar desde alta resistencia porque me encanta el ejemplo, porque es el ejemplo también que lleva al extremo, como quien dice, estresas el proceso, se le dice en estas metodologías de análisis, es decir, ultra alta resistencia. Cuando yo tengo ultra alta resistencia y lo que decíamos ahorita de alta resistencia me permite reducir volúmenes, el de ultra alta resistencia me permite reducir mucho más. Comparando claramente en un extremo de concretos de 30, es decir, de 3500,
contra concretos de 150 MPa que ya son ultra alta resistencia. Entonces me dice que yo tengo volúmenes mucho menores, tengo áreas mucho más esbeltas y por lo tanto, ¿qué voy a tener yo ahí? Una optimización del contenido de CO2 por el elemento estructural o unidad de vivienda. O unidad no de vivienda, unidad de infraestructura, etcétera, que acuérdense que el concepto y las dos grafiquitas que dice GWP, que es el Global Warming Potential, que es el mismo cálculo de CO2, llamado así, que es gases de efecto invernadero, va a reducirse por las cuantías que tengo. Recuerden que el concepto, o pues igualmente recordarles, comentarles que el concepto de los concretos de ultra alto desempeño son concretos, ultra high performance concrete, son concretos que hacen la función o participan en la función como el acero de refuerzo en la estructura, por lo tanto, esa reducción de la estructura. Entonces, aquí vemos cómo un atributo sostenible sería el de un concreto de ultra alto desempeño. El ejemplo primero de alta resistencia es un ejemplo muy real y muy de la mano de lo que se está haciendo en el mercado hoy en día. Hoy en día se están haciendo y se han cambiado y volteado por desempeño, especificaciones para hacerlas más livianas a resistencias altas desde los primeros pisos. Eso no se hacía, eso es una cuestión que se ha hecho hoy en día, digo yo, pero en los últimos 10 años en Colombia, donde las edificaciones altas se pueden llegar a mejor término, a mejor sostenibilidad en el sentido de lo que son más viables económicamente por el aporte que tengan los concretos de alto desempeño en resistencia y por lo tanto en manejabilidad y facilidad de colocación. Barranquilla es uno de los abanderados, pues al lado de obviamente Bogotá, que tiene los edificios de más alta, de mayor altura en Colombia, como la Torre Bacatá, la Torre, no me acuerdo ahora mismo, la Centro Empresarial en Bogotá, no me acuerdo bien, pero, y Barranquilla en los cielos rasos. En la región, Panamá es el abanderado, claramente, Panamá con toda la estructura que tiene de esa forma y esa cultura de los edificios altos ha sido con el desarrollo de concretos de alta resistencia y en donde, por lo tanto, es importante y es clave el uso de materiales cementantes suplementarios y aditivos de última generación para hacerlo viable. Bueno, ahora miremos cuando hablamos de un concreto durable. Concreto durable, el cual va a estar diseñado para tener cierta, bueno, hay dos formas de diseñar, especificar, como ustedes pueden ver a la izquierda, en lo que tenemos en la actualidad, en una ficha técnica que tomé de Ultracen, donde cual dice, tenemos un concreto diseñado por un agua cemento específica. ¿De dónde salió? Eso de una especificación prescriptiva que es común y que es lo que se pide. Yo quiero una relación agua-material cementante o agua-cemento que está recomendada para cierta condición de exposición, que veíamos en la tabla de condiciones de exposición, donde también me dice quiero un tipo de cemento, puede ser. Entonces está diseñada para responder a esas relaciones agua, material cementante o agua-cemento y para responder a los requisitos de durabilidad. Sin embargo, pues igualmente ellos con y sin el uso de materiales cementantes suplementarios. En el caso de este concreto y un concreto de durable, el principal atributo de sostenibilidad que va a tener es la posibilidad o el contenido de entre el 15 y el 20% de materiales cementantes suplementarios que permitan reducir CO2 hasta el 15%. Veíamos los dos ejemplos de cálculo y básicamente es así. Si ustedes se acuerdan, el ejemplo de cálculo de un concreto que tenía 0,30 de agua cemento, que lo hice como por el ejemplo de alta resistencia, pero igualmente él aplica para concretos de durabilidad, de resistencia al medio ambiente y podía que no tuviera los materiales cementantes suplementarios y no tenía este atributo. Entonces el atributo lo tiene cuando tengo la posibilidad de usar el material cementante suplementario, porque yo también puedo lograr el desempeño sin este atributo, un poco más difícil, pero lo logro y con mucho cuidado. Por lo tanto, la eficiencia del diseño es que permite mantener la calidad óptima de ese cementante por estar, digamos, por debajo de
por estar por debajo, espérate un momentico que tengo aquí, no, ya. Por estar por debajo por estar controlado, monitoreado con análisis estadístico. ¿Qué significa esto? Que el análisis estadístico me refleja el control de proceso y por lo tanto ese control de proceso me permite optimizar esas cuantías. Y esas cuantías son importantes optimizarlas en este tipo de concretos de alto desempeño porque es recomendable por aquellos otros parámetros de facilidad de colocación, calores de hidratación y otros factores. Entonces, volviendo por último, a la eficiencia de entrega. Es decir, ya lo hice como proceso, ya lo puse como producto y ahora lo evalúo en su colocación. Eficiencia en la entrega porque reduce el uso de combustible por eficiencia en el despacho y facilidad de colocación. Me comenta alguno, por favor, cómo se está oyendo, porque Lady me oye con eco y de repente, la verdad no sé qué se haría, puede ser a veces la calidad de la, de la conexión o cómo está el internet y si alguno por chat nos comenta para que Lady me confirme cómo nos están escuchando. Entonces, en el concreto durable que tiene estas características, además de ese alto desempeño, pues obviamente voy a tener las condiciones de durabilidad como uno de sus parámetros o la vida útil del elemento. Fíjense lo que decíamos ahorita, cuando yo parto de una tabla de requerimiento de durabilidad o el que especifica, ¿no? Especifica y diseña, él me entrega la especificación. Entonces yo tengo como característica de mi producto sostenible o mi producto como tal por desempeño, no necesariamente, sino que me dice tiene que tener una relación con cemento, una resistencia mínima y un tipo de cemento a utilizar. Si yo solamente lo hago así, y no hago un diseño por desempeño para lograr tener unos atributos adicionales que sean de resistencia, es decir, permeabilidad al agente externo. El círculo que, digamos, señalaba específicamente la vez pasada, que ya las tablas de especificaciones nos dicen medir las expansiones de los cementantes de estos concretos o que vienen relacionados a esta tabla para poder escoger apropiadamente el cementante. ¿Qué significa apropiadamente? Escoger la mejor combinación posible para lograr el desempeño de la estructura. Entonces, diseñar por desempeño es el atributo de sostenibilidad. Diseñar por desempeño, porque permite el uso del material de una manera individual que de manera individual puede que no esté calificado. ¿Por qué? Por una recomendación de por sí solo, un tipo de cemento no va a ser capaz de enfrentar una condición de exposición en un concreto, pero si está utilizado con material cementante, está utilizado con aditivos que le ayudan al desempeño, inclusive con fibras, inclusive unas condiciones también que tienen que ver con el usar, que son de recubrimiento de la estructura, condiciones de trabajo de la estructura, puedo tener la oportunidad de utilizarlo. Eso se llama diseño por desempeño. Entonces me puede ayudar a fenómenos o utilizar agregados que tengan algún potencial de reacción alcalí agregado. Eso es una situación que se nos va a seguir presentando y cada vez más. Cada vez más en el sentido, calificar un agregado solamente por su potencial de reacción alcalí agregado, cada vez va a ser más porque la escasez de los agregados, ya el agregado no es inerte, ya el agregado es un agregado que el que consiga las diferentes fuentes y la combinación de ellos con el uso de mitigantes, con el uso de relaciones agua-material cementante y la ayuda del diseño estructural me llevan a especificaciones por desempeño. De ahí que el atributo es el diseño y la tecnología del diseño por desempeño, el rigor de mirar el desempeño cumpliendo con otros requisitos de expansión y llevando a lo que les decía yo, que ya vienen siendo otras evaluaciones en la vez pasada, vienen ingresando otras evaluaciones cada vez más a esta tabla. Esta tabla que fue, digamos, por el ACI, que es la que nosotros igual la cogemos de cierta manera, sobre todo en proyectos de infraestructura, en proyectos internacionales, etcétera. Esta tabla cada vez incluye más el uso de combinaciones de cementantes, todo a qué va, al desempeño. Todo a qué va, a que le sigo poniendo tablas en las cuales lo que quiere es expansión, controlar permeabilidad. Canal de Panamá no fue diseñado con un cemento solamente, con que me resistiera
la condición de exposición severa. No, el Canal de Panamá fue diseñado de manera integral con una piel que le llaman el recubrimiento de un tamaño tal con unas condiciones de permeabilidad para que impidiera el ataque de agentes. Eso da para muchas consideraciones en el tipo de agregado, en el tipo de cemento, en el tipo de adición, etc. Ahora, esto para recordar lo que decíamos, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque el material me hace el 18% de la causa del deterioro. El diseño, 40%, es lo que estamos hablando, que la integralidad, la contribución al proceso constructivo, la medición integral del CO de la estructura empieza desde la especificación, desde el diseño, desde las posibilidades que se tengan de materiales para hacer una combinación perfecta y lograr el atributo de sostenibilidad. ¿Esto qué significa? Que de por sí solo, el que produce concreto, por su lado, es muy difícil que solo entregue una característica o que para él sea una característica o un atributo sostenible. Tiene que ser en muchos casos de la mano de diseñar, especificar, para que tenga que ver una coherencia con el usar en una manera apropiada. Igual pasa con unos concretos donde su atributo técnico o su principal desempeño es la facilidad de colocación, de llenado, de autollenado y de la mínima condición o mínimo requerimiento de vibración. Por el tema de tipos de formaleta, espesores de los elementos, concentración de aceros de refuerzo, son los concretos autocompactantes que vienen creciendo también en los requerimientos de uso y en el aprendizaje de las ventajas que tengan de uso. Y por lo tanto, normalmente con sus beneficios yo puedo apreciar qué tiene que ver con cuáles son esos atributos. Sin embargo, si lo declaro es que puede contener el 15 al 20% de materiales cementantes que me permite la reducción del CO2, porque ese es el que me va a ayudar a la condición también de atributo de colocación. Luego, eso me permite que yo utilice materiales, diferentes tipos de materiales con CO2 también, pero un factor importante que es de todo, que es genérico, que es el uso del análisis estadístico para la mejora de este tipo de productos. Ahora, la eficiencia de la entrega es un factor fundamental y es un factor medible, un factor calificable en el uso de, de este tipo de concretos, de este tipo de desempeño por facilidad de colocación, eficiencia en la entrega, eficiencia en la colocación, en términos de la reducción del uso de combustible por la eficiencia del despacho y la facilidad de colocación, sin hablar de lo que va más allá en el uso, que son mano de obra, acabados, mínimo desperdicio. Esto es lo que podemos hacer entre los diferentes actores, como mencionábamos la vez pasada. Ahora, ni hablar de los concretos para sistemas industrializados. ¿Qué significa en el caso de los concretos para sistemas industrializados? Que ellos requieren un desarrollo de resistencia y por lo tanto los tiempos de obra son diseñados a la medida. Este concreto no es el que se cataloga como un atributo el uso de materiales cementantes. Entonces no soy sostenible, porque no voy a garantizar que puedo utilizar un material cementante suplementario y por lo tanto lo que llaman calificable en algunos aspectos como subproductos de otras industrias, del material cementante, las adiciones. No puedo, a veces no puedo en su totalidad o no es el incremento, dependiendo de los tiempos que logre de obra, es decir, los desencofrados tempranos, el desarrollo de resistencia temprana. Sin embargo, sí se podría en una menor escala, pero antes de eso, también es importante tener en cuenta que a pesar de eso, la optimización del contenido de CO2 por el elemento estructural unidad de vivienda es lo que, es clave acá. Porque en la medida de los espesores, de la facilidad de colocación, tengo la cuantía y los acabados de los muros de vivienda en el sistema industrializado y eso me va a dar total de CO2 de unidad de vivienda. Entonces aquí es donde está el atributo de sostenibilidad, cómo se asocia a un desempeño del concreto. Por lo tanto, la eficiencia del diseño, que aparece casi todo por el manejo y monitoreo de control estadístico. Pero aquí hay además de control estadístico, monitoreo en el mismo sitio. El monitoreo en el mismo sitio me puede ayudar a mejorar los tiempos de obra, los tiempos de desencofrado, porque existen unas tecnologías que son la tecnología de madurez del concreto, en la cual me da la verdadera resistencia en el elemento para poder desencofrar.
que es el éxito de este tipo de construcción. Entonces, el atributo de sostenibilidad va de la mano de la tecnología que me permita monitorear los tiempos de obra, la tecnología que me permita calcular o optimizar el diseño para el que CO2 total de la estructura por unidad de vivienda por efecto de todo un proceso de colocación. Es clave y es de mayor pesaje lo que es abastecer y usar, antes que su mismo atributo como tal del producto, porque no le puedo utilizar esto o no puedo bajar. Son los productos que de alguna manera requieren, que hoy en día ya eso se está también revaluando como tal, con el uso de aditivos que ayudan al desarrollo de la resistencia. Entonces, hablando de pavimento, podemos hablar, y yo creo que hubo un webinar que fue interesante, que yo estuve en una de esas sesiones oyéndola, que era el concreto para pavimentos, que como tal, desde el producto es producto sostenible y desde el producto como tal, sin mirar mayores atribuciones, porque dice la reducción del costo de mantenimiento del proyecto durante la operación es la medida de la sostenibilidad, de una de las medidas importantes de sostenibilidad parecida a la vida útil, es decir, menos mantenimiento, menos intervención y por lo tanto sostenibilidad. Sin embargo, también se habla de los tiempos de obra porque también se controla y se monitorea y permite por tecnología monitorear el verdadero desempeño del concreto en esos tiempos de obra. Y por lo tanto, me disculpan ahí que puse lo de vivienda, pero es del elemento estructural o de losas o de vías o de pisos de bodegas como tal. El total del CO2 como tal de pisos de acuerdo al juego que hay entre el diseño y la especificación. Ese es el caso de los concretos para pavimento. Ahora por último dejé lo que más se vende, lo que más se produce, lo que más se usa. Ahorita vemos unas cifras ya generales y dice concreto normal, o le llaman concreto estándar, el concreto certificado, que puede ser todos en una sola, porque podrían ser todos con la capacidad de ser bombeados. Sin embargo, estamos acostumbrados a utilizarlas con ciertas diferencias. No, yo quiero que solamente tenga este asentamiento que me permite la bombeabilidad. El fluido también es bombeable. El estándar puede que no, que lo que llamamos la colocación directa y demás. En términos generales, ellos tienen los atributos generales, genéricos, contenidos de materiales cementantes suplementarios, aquí un poco más bajos debido a lo de las tecnologías y a muchos otros factores, pero que si lo tienen, estoy controlando el CO2 y puedo hacer reducciones de CO2. La eficiencia del diseño de la mano del monitoreo y control de calidad. Aquí, que es el más concreto, más vendido, es donde más aporta el control de calidad para el atributo de sostenibilidad. El diseño de la mezcla por desempeño que me permite utilizar materiales locales que se requieran previas aprobaciones o que me garanticen que lo que yo necesito es un concreto que es factible en su colocación, dónde va a ser utilizado, va a estar protegido, no tiene unos requerimientos de exposición al medio ambiente, que es importante tenerlo en cuenta, para así considerarlo como el atributo de sostenibilidad. Y por último, de forma masiva, la eficiencia en la facilidad de colocación y del despacho. Perdón, me salté el consumo de agua. El consumo de agua en esto, igual que en todos, pero en este, es por ser el de mayor volumen, el que más se mueve, por decir rotación, este es el producto en el cual, o los tipos de concreto, en los cuales, familias de concreto, en los cuales el consumo de agua durante todo su proceso de producción son claves. Pavimento también juega, porque en el pavimento, por su sistema de colocación y demás, es importante reducir desperdicios, aguas de lavado, etcétera. Y por último, la eficiencia en el despacho. La eficiencia en el despacho que genera la reducción de combustible es la eficiencia del proceso de colocación, comunicación. A veces me llama la atención que por alguna razón se solicite o se hable de que tenga que tener un volumen asegurado para empezar un vaciado. Y la idea es que no debería ser así, no porque no tenga, obviamente viene todo como de un donde se genera la confianza y la confiabilidad de esto, en comunicación para que esté monitoreado el despacho y pueda haber más sincronía y por lo tanto no necesito tener concreto haciendo fila en los despachos. En algunos casos con volúmenes importantes o algo, pero en el día a día esto es clave, esa sincronía y es lo que llamamos la cadena de abastecimiento, la comunicación en la cadena de abastecimiento. Para eso existe el monitoreo permanente de los sistemas de despacho que manejan este tipo de empresas industrializadas
para garantizar y para optimizar ese consumo de combustible. Y ustedes no se imaginan que pega, cómo pega, a pesar de que es una rayita pequeña, cómo se da gusto uno en la eficiencia de pegar galones por metro cúbico de concreto en la medida que el concreto tenga una sincronía en el despacho y no tenga que estar siendo mantenido, siendo mal dicho, retemplado o siendo pues remezclado, por decirlo así en algunos casos, durante el despacho. Es un volumen importante y un aporte importante como atributo de sostenibilidad. Yo les quería decir, en las cifras de la industria, de manera muy genérica, sí es una distribución como tipo pie, en las cuales ustedes ven que los concretos bombeables, plásticos y normales son los que más se despachan, y los de alta resistencia, autocompactantes, sistemas industrializados, pavimento aparece siempre en la foto, sobre todo en algunas regiones donde hay una cultura de concreto, de pavimentos de concreto, y son también estacionales, por decirlo, yo no sé, esta palabra suena buena. En algunas regiones, por ejemplo en Panamá, por ejemplo, son estacionales también los de alta resistencia, pilotajes, porque es cuando empiezan los proyectos, cuando menos llueve, etcétera, y se generan los concretos de alta resistencia, los concretos autocompactantes, los concretos de pilote. Pero sin embargo, son los volúmenes que se manejan de manera consolidada. En términos de resistencia, digamos que de 10.000 en adelante son las franjas más pequeñas y aparecen muy poco en la foto, los concretos de 6.000, los de 10.000 a veces empiezan a aparecer porque brincamos, por decirlo así, de los concretos de 4.000, que son el promedio. El promedio de concretos vendidos. ¿Por qué quiero hacer colación esto? Porque ya les decía a ustedes en la parte de arriba que cómo catalogo yo esos atributos de sostenibilidad y cómo te digo yo que el atributo de sostenibilidad se hace por familia de producto, por resistencia, por tipo de producto, lo complicado que es, porque aquí requeriría yo tener un concepto de consolidación del producto para trabajar en lo que llaman las declaraciones de producto. La declaración de producto es la etiqueta del producto. Entonces yo no puedo tener etiqueta por carro, yo no puedo tener etiqueta por producto. Producto se produce por desempeño, con una misma condición. Entonces ese proceso es el proceso que se viene agilizando en esta ruta. Vamos a revisar un poco nuestra ruta, que acuérdense que todo esto es ideal, soñado, que tenemos que llegar al máximo para 2050. En esta ruta me dice, en eficiencia de producción, chequeemos un poco, chequeemos cómo nos fue en diseño y optimización de mezclas, tenemos claridad que es el atributo, que es el camino, en optimización de los componentes, tenemos claridad y lo vimos en algunos ejemplos claramente y técnicamente se ha explicado, en seguir la industrialización y fabricación porque es lo que me da esa agilidad, ese control, ese nivel de control, la industrialización. Lo cual no significa que no por industrialización, sino proyectos en obra, y el proyecto en obra también es un proyecto que está industrializando. ¿Qué está industrializando? El suministro propio a un proyecto. El negocio del concreto del mundo era proyectos grandes con su planta grande. En países como los nuestros, plantas grandes para muchos proyectos. Pero hoy en día se está viendo plantas pequeñas para proyectos medianos, plantas medianas para proyectos medianos y también un método de industrialización, porque voy en la industrialización del proceso constructivo. Ojo, no solo en la industrialización de la producción de concreto. En ambos casos estoy aportando a la sostenibilidad porque puedo tener el control de esas emisiones a través de las técnicas o las prácticas ecoeficientes que tenga en esa cadena particular de abastecimiento, dentro de la obra o para diferentes proyectos. Y el control de calidad como tal que suma todo esto que estamos hablando. Ahora, el 22% decíamos que viene hacia la eficiencia en el diseño y la construcción, aquí es donde ya nos tenemos que hablar. Ya tiene que ser esa comunicación, que es el informe del cliente y a los diseñadores, del cliente a los diseñadores para permitir la optimización. Esa constante concepción de los diseños desde lo que se tiene, desde lo que existe, ya eso se viene dando, y así permitir el uso de materiales que optimizan el diseño y por lo tanto los cálculos de CO2. Y la eficiencia de la obra. La eficiencia de la obra es la que ayuda a complementar hasta el análisis estadístico. Yo puedo tener mucho análisis estadístico en un centro de producción de concreto, pero ese no es el que vale. El que vale para la calificación del concreto es la estructura por ley
casi todos nuestros países de la región, es lo que se hace en la obra. Entonces, esa eficiencia de la obra y ese análisis estadístico de la obra tiene que ser, podría ser complementado en busca de esta ruta. Reutilización y ampliación de la vida útil, que son conceptos de diseño de la estructura que ya vimos. Increíblemente, yo les digo, uno ve, se me olvidó poner la foto que iba a poner aquí, que uno ve elementos estructurales hoy en día que en infraestructura que están deteriorados. ¿Y eso qué significa? Nuevos contratos, reparaciones e intervenciones. Entonces, ya por último, hagamos el recorrido rápido en la construcción sostenible. Decíamos que era aquella que tiene ciertas características en las cuales lo que pensamos es responder al uso del medio ambiente, al impacto sobre el medio ambiente, el uso de materiales, el consumo de energías, etcétera, en el cual nosotros tenemos una forma de medir y calificar y asociar a nuestros productos, como es en las calificaciones tipo casa, donde al yo suministrar un concreto con ciertas condiciones de desempeño, estoy respondiendo a análisis de ciclo de vida, a que son regionales, hay que incorporar material regional, fuentes bueno, no convencionales de energía, inclusive podría ser si en mi operación también la tengo, a reemplazo a la incorporación de contenido reciclado post consumo, que son los reciclados en el concreto, y a la reducción de la generación de residuos, que tiene que ver con la entrega, o sea, con nuestra cadena de abastecimiento. Entonces ven que sí hay forma de hacer esos puntajes de 6 a 22, de demostrar que cuántos productos pueden estar empleados en esa construcción que tienen algunos de estos criterios. Otro más interesante es demostrar el mínimo de 30 productos del presupuesto de materiales son de origen regional. Y cuando uno dice de origen regional, pues obviamente el concreto va a ser de origen regional, ya de por sí está cumpliendo, pero igual dentro de él pues también tiene las consideraciones que le va dando puntos y que no sea mayor de 30 kilómetros del sitio del proyecto. Ahí viene la concepción de lo que decíamos, que muchas veces te puedes ser la planta en obra es la que me responde a esto. Productos también de generar el impacto ambiental. Aquí hay muchos ejemplos de esto, pero igualmente es cómo el atributo de colocación, cómo el atributo de eso me aporta al diseño que tenga la estructura como tal para responder a esos consumos energéticos. Techos, balcones, dinteles, elementos que ustedes no se imaginan que son los que hoy en día se están haciendo desde el diseño y que son en concreto, concreto durable, concreto de alto desempeño, para que aporten también a la condición climática del proyecto. Otros tipos el de la LEED, la calificación LEED, en la cual nos permite mirar en unos puntos sobre fuentes de materias primas. Mire un punto interesante, transparencia y optimización de los productos de la construcción, fuentes de materia prima. Es tener claro eso que decíamos en la calificación de las plantas de abastecimiento responsable, de dónde viene la materia prima. Si la materia prima y el agregado tienen todos esos atributos también. O sea, se lo devolvemos también desde la materia prima, tiene que tener los atributos para sea una opción de puntos. Y si tiene material preconsumo, que también es el reciclado como tal, uno de los productos que puede ser reciclado. Ahora, el concepto de vida útil también aplica. Los productos industrializados me ayudan y me aportan a que yo tenga reducción o que tenga en la obra, tenga, digamos, menos materiales, más control de desperdicio y demás. Cuando hago esto, el concreto como tal, hoy en día ya quemo esa etapa y el concreto hecho en obra puede que se compare con el concreto que estamos hablando aquí como concreto premezclado, concreto ready mix, como le llamemos, etcétera, que viene de planta o que está hecho en una planta y me reduce estos aspectos y me garantiza menor desperdicio y demás en estos aspectos de etapa de producto. Pero yo traje a colación uno final que les voy a mostrar que son el uso industrializado de mezclas listas como producto adicional de cemento, que son la cantidad de cemento, ustedes no se imaginan que se utiliza en una obra, o si se lo imaginan, les puedo decir que es el 50% para concreto y el 50% del cemento es para morteros, morteros de pega, morteros de pañete. La eficiencia que se tenga en estas actividades va a redundar en esta posibilidad del ciclo de vida en las edificaciones, en demostrar que el menor desperdicio, el menor consumo, porque la suma de agregado y suma de cemento en diferentes frentes de trabajo es mayor y más controlado con el uso de mezclas industrializadas. Otra forma de verlo es desde la durabilidad
en el sentido que esta durabilidad tendrá, por ser un concreto con ciertas condiciones de evaluación de desempeño, tendrá menos mantenimiento, menos reparación, menos sustitución e inclusive posibilidades de reutilización como una característica de construcción sostenible. Tendencias. Sistemas de construcción, mínimo desperdicio, es decir, ultra alto desempeño, esta es la impresoras 3D, este tipo de elementos. Otras tendencias, el monitoreo en línea de la calidad. En línea, ahí sí tenemos que estar actuando todos, hacia dónde vamos para la ruta. Pero se fijan que el concepto como tal es el que estamos aplicando en la realidad y en el día a día de lo que decíamos de los productos que le podemos sacar, medir, calificar y controlar los atributos de sostenibilidad. La industria del concreto en la era de la inteligencia artificial, porque necesitamos menos concretos devueltos, mayor uso de reciclados, menor variabilidad y también la durabilidad. La resiliencia, el concreto como tal se considera resiliente. Esto ayuda a que como tal como material sea resiliente, pero adicionalmente de ese es que sea en el sentido que genera el diseño de su resiliencia también, la alta resistencia, el impacto a las condiciones ambientales para que se mantenga en el tiempo o pues pueda soportar ciertos fenómenos. Se habla de que hay que hacer acciones rápidas, innovadoras, adopciones agresivas y soluciones agresivas que hay que adoptar, como tal la incorporación de agroverantes alternativos como escoria, ceniza volantes, piedra caliza, hasta un 50%. De eso se habla, de llegar a eso. Eso va de la mano de lo que decíamos, de la optimización de diseño, del análisis de desempeño, de los aditivos, etcétera. Lo que se trata es de reducir esas emisiones de los gases de efecto invernadero de las mezclas a través de la cantidad de aglutinantes, materiales cementantes suplementarios. Es una banderita que se tiene, que no es fácil, que por muchas razones, consecución, que tecnología de diseño, pero se puede con la combinación de agregados y con otros materiales que logren esos efectos con los análisis permanentes de los índices de pusolanidad que llaman, los índices hidráulicos para poder reemplazar. El aglutinante, decíamos que era eso, reducir emisiones hasta el 38% en 2050. Hoy en día te digo que los cálculos que pueden existir, que lo dicen, que son hasta el 8%, el 38% es lo que se requiere. Y, por último, resumen, materiales como atributos de sostenibilidad. Quise hacer un recuento de que, a pesar de que no hablamos de ellos, tenemos los que suministramos como cementos, materiales granulares. Bueno, sí hablamos porque ellos son parte de nuestro concreto, pero los aditivos de fibra, esa es mi materia prima de concreto. De productos de concreto y cemento tengo los concretos industrializados, que así llamamos, por su según desempeño o según uso y aplicación, todos demuestran y pueden demostrar sus atributos de sostenibilidad, sobre todo cuando van a llegar a la estructura. Los prefabricados, podríamos hablar toda una clase de eso. Interesante, cómo el prefabricado también aporta a la sostenibilidad desde muchos aspectos que nuestras regiones no están acostumbrados o ya vienen creciendo el tema de la industria de prefabricación formato grande para permitir el uso, para permitir la industrialización del proceso constructivo. Industrialización. Las mezclas listas secas, mezclas secas, morteros, concretos pegantes, que también ayudan a esa industrialización y por lo tanto a ese aspecto de que le puede dar puntos a la construcción sostenible. Y por último, todo esto llega a la estructura de concreto o al elemento estructural a hacer lo que tiene que hacer para volverlo en construcción sostenible. Eso era lo que quería compartir con ustedes, mucho más, pero tenemos una hora, tenemos que hacer este recorrido y hasta aquí. Gracias, muchas gracias, ingeniera, por esta última conferencia del ciclo de capacitación virtual. Bueno, vamos a empezar por acá la sesión de preguntas. Por favor, pueden ir escribiendo ahí sus comentarios o inquietudes en la cajita del chat o en el icono de Q&A para poderlas leer. Bueno, por acá, vamos a ver, por acá había visto un comentario de Manuela Bendaño cuando usted estaba exponiendo. Dijo, bueno, el llamado es estar justo a tiempo en la cadena de suministro, una filosofía que usan muy comúnmente las ensambladoras de autos.
Y por acá Martín Rodríguez, bueno, había hecho como algún comentario, escribió 300 kilómetros, no 30 kilómetros. Es decir, que para obtener puntos, los materiales deben garantizar su trazabilidad. Sí, es decir, ahí ese es un punto que pone el requisito de casa. Entiendo que más o menos ese es como el sentido. El requisito de casa es como de que sea 300 kilómetros, pero acuérdate que es para todos los materiales. La verdad es que nosotros no estamos a 300 kilómetros en los centros de operación, pero eh, quiere decir que le da ventaja a las plantas de concreto en ese sentido de tener eso, 50 kilómetros, 20 kilómetros, pero igualmente es como el concepto que tiene para todos los materiales. Pero eso tiene que ver con que a veces sucede, y porque es interesante, porque no es al concreto como tal, sino al material. A veces se quiere muchas experiencias al respecto. Por ejemplo, concreto durable o concreto que no tenga riesgo para tales condiciones de exposición necesita un agregado especial y ese agregado está a 600 kilómetros. Entonces, ¿cómo logro yo eso? Ese es un concreto que no tiene un concepto de sostenibilidad, a pesar de que eso es lo ideal, utilizar. Densidades altas, pasa mucho, densidades, es decir, para eso uno logra un módulos elásticos, uno logra mirar el desempeño, cómo logra compensar esto con el acompañamiento del diseño y la especificación para no tener que utilizar. No solamente por decir el concreto como tal, el que viene 300 kilómetros, pero a veces sí un agregado o un cemento y que lo digan nuestros países que están acompañándonos con el tema de que si viene en barco, que si viene cómo viene, ese tipo de, de requisitos, por decirlo así. Ok, Los materiales los cuales para obtener puntos deben garantizar su trazabilidad, claro, eso sí es importante. Una cosa es garantizar la trazabilidad, yo la garantizo, pero otra cosa es la eficiencia en términos de los lejos, en términos de costo-beneficio o costo, por decirlo así, CO2 versus beneficio, ¿ya? Eso es lo interesante del juego del cálculo del CO2 total del elemento estructural. perfecto. Por acá Javier Coronado pues la saluda y dice, ¿por qué de unos años para acá se ha visto tan dependiente de aplicarle aditivos al concreto? Sí, la verdad es que eso fue, digamos, un crecimiento. Yo lo viví y yo te puedo decir, como te decía, es un poquito de experiencia. Si tengo 30 años de experiencia, que no se notan, ¿verdad? En 30 años de experiencia, resulta que estando muy niña, como me decía mi estimadísimo Diego Sánchez de Guzmán, que fue mi primer profesor de tecnología del concreto, estando en Master Builders, era muy difícil en esa época. Hace 30 años muy difícil. El aditivo era un costo adicional. El aditivo era una complicación utilizarlo. Cuando se empieza a analizar y se empiezan a hacer esfuerzos, rigores de mirar el verdadero beneficio del aditivo, así, bajo este mismo concepto que hoy en día queremos aplicar, como lo decía en las últimas diapositivas, las tendencias que la industria nos está marcando en la ruta. No soy yo la que la estoy diciendo, son últimas diapositivas que es la industria la que se reúne y dice que hay que acelerar el proceso de uso de materiales cementantes. Así se aceleró el proceso de aditivos. El proceso de aditivos se aceleró porque era la razón por la cual yo optimizo el uso de materiales en las diferentes regiones donde estamos. Y yo que les puedo decir que he estado en Panamá, he estado en Dominicana, conozco algo bueno, he estado en Honduras, en los cuales el uso en Haití, en el uso de los recursos como agregados de calidad, el uso de recursos como las calizas para hacer los cementos, es una cuestión que tú dices, desde hace 30 años uno tiene el concepto de que hay que optimizar. La tecnología de aditivos con su poder de dispersión, con su poder, esa pequeña magia que hace el aditivo, es una de las herramientas que se utilizó. A mí me pasa que hace poco en Honduras hablábamos y dicen, no, pero lo que pasa es que al utilizar el aditivo tengo problemas de... Claramente podemos tener problemas de si no lo involucramos desde un concepto de evaluación del diseño por desempeño. No es fácil utilizar un aditivo para lograr una magia de un concreto que ya está diseñado. Es incorporarlo al proceso de diseño. Asimismo, es incorporar hoy en día tipos de materiales, adiciones, fibra. Por ejemplo, yo sigo con mi idea de la fibra, digo yo que algún día va a ser como el aditivo. Va a ser como el aditivo, una fibra que ayuda a muchos aspectos.
y que puede ser la solución a muchos aspectos del desempeño del concreto. Entonces el aditivo demostró a cabalidad, y esa es la respuesta de eso, demostró a cabalidad cómo era capaz de aportar al desempeño del concreto. Pareciera que no fuera, y pareciera que a veces podría ser muy costoso, como lo vemos, pero si realmente lo utilizamos con el rigor del desempeño y el nivel de tecnología, porque nos equivocamos a veces en algunos países donde nos llega la super tecnología, a nosotros nos pasó en Colombia, la super tecnología muy costosa, no, nosotros necesitamos una tecnología intermedia, una tecnología que la ponemos a nuestro nivel tecnológico, como dice lo dicen en diferentes formas, muchas personas jocosamente la platanizamos, la criollizamos, la alpargatizamos, la volvemos a de nuestro nivel tecnológico y logramos eso. Y en obra, esa va a ser la banderita. Yo tengo amigos que se han vuelto después de estar en la industria de la construcción en los concretos en obra. En los concretos en obra es que yo despacho diferentes tipos de cemento, en los cuales independientemente del tipo de cemento del aditivo, es el que me puede ayudar a lograr ese diseño integral, ese desempeño integral. Pero parece que vendiera aditivo y parece que vendiera fibra. Pero es así. Eso fue la razón, haber demostrado su capacidad. Perfecto. Por acá nuevamente Javier pues escribe los elementos prefabricados, ¿hasta qué punto serían recomendable utilizarlos? Es decir, ¿se podrían utilizar en toda la estructura o después de que ellos cumplen con la resistencia establecida se pueden utilizar sin ningún problema? Lo que pasa es que hoy en día el desarrollo de esa industria también es bien lindo porque está ahí. Vean, por ejemplo, se hacen pilotes prefabricados y se hincan en el sitio. Se hacen vigas y se ensamblan en los sitios para hacer la línea de metro de Panamá, por decir algo. Viene ensamblada y viene prefabricada. Esa gran ventaja de hacer esa viga en una planta de prefabricación bajo controles para la durabilidad, para el tiempo. Es decir, yo hago, como dijo el amigo, cuando nos hace el ensamble de la industria automotriz, claro, es eso, la tecnología es la sostenibilidad. Eso es lo que me va a dar a mí a hacer formaleta para colocar en obra unos perfiles y unas vigas. Entonces, el elemento prefabricado de gran formato es una gran solución. Es decir, hay que buscarle, obviamente, ese desarrollo en ciudades como Panamá, en países como Panamá es muy factible con el nivel de desarrollo. Nosotros en otros países como en Honduras, en Colombia, todavía vamos en esos caminos, pero ya hay posibilidades y estudios donde se quieren meter industrias en la prefabricación de gran formato que le llaman o mediano formato, en las cuales tienen columnas, vigas para armar pórticos. Y eso que me da mucho control. Eso sabemos que igual es una compensación entre mano de obra, pero que me va a dar, al darme control, de repente es nuestras soluciones hacia el CO2 total de los elementos estructurales, porque me permite mayor control, me permite inclusive a procesos que no nombré aquí, que son los que pueden llegar a que esas industrias son las que se encarguen de hacer capturas para lograr el carbono neutral. Pueden hacer capturas, pueden utilizar concretos ya carbonatados que cogieron CO2 y yo los puedo utilizar y ahí puede potenciar mucho la industria de los reciclados. Martín Rodríguez le pregunta que según su experiencia y teniendo en cuenta el porcentaje de cementos en obra de los que habló hace un momento, ¿es posible que una vivienda en concreto construida cerca del 100% en concreto pueda ser más económica que en construcción tradicional? Cuando le llamamos 100% concreto es como el sistema industrializado. Si llamamos tradicional un poco, bueno, puede ser. Hay muchas comparaciones. Pórtico o columna de viga, que es lo que llamamos pórtico, que en la vivienda de uno o dos pisos es factible, y lo que llaman los sistemas autoportantes, que son los sistemas industrializados. Definitivamente, en ciertos niveles, el sistema industrializado es el que, digamos, que tiene las ventajas. Tiene otras desventajas, pero las ventajas como tal en eficiencia constructiva, en costos y demás, y las otras desventajas no son desventajas, sino que son cosas con las que tenemos que convivir, que se llaman la facilidad, digamos que estamos dados en nuestras culturas y quiero quitar una pared, eso no se puede.
¿cierto? Pero como tal, la industrialización como tal va marcando y es una realidad. Ronald Pérez le pregunta, para realizar un concreto de alto desempeño es más recomendable utilizar fibras tipo polipropileno o fibras metálicas. ¿Existe alguna normatividad que me indique utilizar una u otra fibra? Me dijiste, se te congeló cuando me dijiste un concreto para pavimento o algo, Voy a o repetirle la pregunta. sí, la primera partecita. Para realizar un concreto de alto desempeño, es más Ok. recomendable utilizar fibras tipo polipropileno o fibras metálicas. ¿Existe alguna normatividad que me indique cuál de las dos podría utilizar? Definitivamente, cada una tiene su uso y su función. Aquí rápidamente, pues digamos que hasta tengo la presentación muy bonita porque se hizo con Prosenco muy interesante sobre la fibra y es bien interesante sobre el concreto reforzado con fibra. Concreto reforzado con fibra y todo ese resumen claro que uno, cada fibra, cada tipo de fibra tiene su función. Hay unas que por su material tienen la función para actuar sobre el concreto en estado plástico, es decir, para ayudar al concreto al proceso de ganancias tempranas y al proceso de endurecimiento que llamamos. Esa es la fibra de polipropileno. La fibra de normalmente la metálica, sin llegar, hay alguna que sin llegar a reemplazar acero de refuerzo, ayuda también a un proceso de refuerzo por temperatura. Cada una. Se hacen estudios y existen algunos estudios que permiten que haga un concreto con cierto nivel de refuerzo, un cálculo costo-beneficio para hacer el reemplazo. Pero cada una, a la respuesta es, tiene su función y su función es sobre el comportamiento en estado plástico, el comportamiento en las contracciones tempranas y el comportamiento en su estado endurecido también. Perfecto, bueno, vamos a leer por acá en la cajita del chat. César Leaño comenta, las tecnologías son una gran ayuda, prevención y cuidado del hormigón y cemento, inhiben la corrosión. Ujú. Sí, bueno, ya por aquí ya algunos dando las gracias también de su conferencia, que muy interesante. Y bueno, a mí sí me encantaría para cerrar este ciclo hacerle una pregunta. Sabemos que el tema de sostenibilidad de pronto es algo, un movimiento innovador, que bueno, hay algunos países que sí tienen un poco más desarrollada esta implementación y hay otros como en el caso de nosotros que apenas estamos como conociéndola y pensando en implementarla. Entonces sí me gustaría conocer, para cerrar con broche de oro, cuáles serían esas 5 ventajas generales para implementar una construcción sostenible utilizando, por supuesto, el cemento y el concreto para ya cerrar este capítulo, ingeniero. Claro, como material, como concreto, que es un material que de por sí es sostenible, es un material que por su capacidad de moldear, su capacidad como tal, permite tanta variabilidad de diseños que me va a ayudar a el diseño que requiere o la innovación en el diseño. Entonces sería la innovación en el diseño para lograr manejos relativos al impacto ambiental, a la protección contra el medio ambiente, la durabilidad y a la resiliencia. Es la capacidad que tiene como tal, característica del material, no artificial moldeable y la famosa característica que tiene y hoy en día que yo promulgo mucho, que es esa variabilidad, esas opciones que hay para lograr desempeño desde su proceso de colocación. Entonces, una desde el diseño, dos desde su proceso de colocación, tres desde todas las posibilidades que tiene hacia el uso del medio ambiente. Y otros factores como son las posibilidades que hay de estar ¿cómo se llama? En armonía con el medio ambiente y con el sitio, en armonía. De los materiales que puede estar más en armonía es el concreto, inclusive en términos, lo cual me da sostenibilidad desde los aspectos que hemos mencionado, que esos son tres, y entonces si me hubieras dicho tres era muy fácil, que son el triangulito, y el triangulito es las personas, el medio ambiente y las capacidades o los recursos como tal. Entonces, sí, todas las tienen el concreto
para que sigamos desarrollando. No es fácil, es una industria que está en desarrollo, que marca como el nivel de industrialización de un país y que todavía tenemos un gran bloque de producción de concreto que es en obra, pero ahí también se puede. En todos los aspectos se puede ir poniendo el granito de arena en concepto de la sostenibilidad, inclusive desde el cemento que usamos, en el concreto, hecho en obra, por ejemplo, desde el uso de aditivos, inclusive incurrir. Yo tengo un pequeño cliente que hace poteras y tiene una sensibilidad con el medio ambiente que quiere hacer las poteras y la técnica de las poteras es una potera maceta, donde para que todos los que tienen diferentes, ¿cómo se dice? Para las matas, y eso es un material artesanal completamente, pero me llama la atención mucho. Entonces, yo sería feliz utilizando fibra, utilizando adiciones, utilizando aditivos, y eso es lo que hay que hacer. Y sí, es así, en cualquier punto tú pones el granito de arena para seguir industrializando. Eso es enseñar a la gente, porque la industrialización va de la mano tiene como un círculo. Es decir, no que la gente, nuestra mano de obra es económica. Eso no quiere decir que yo no enseñe a la gente que el día de mañana, se vuelve más cara, no importa, porque se vuelve más cara no para mí, sino en beneficio mío también, no en perjuicio de una industria, sino en beneficio. Por eso es que una de las aristas del desarrollo sostenible de las empresas es la responsabilidad social, educar a la gente. Entonces, esa también es la que uno debe tener desde el punto de vista de la ingeniería y el manejo de los materiales que lo tiene uno en sus manos, como en el caso mío. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con un gran reto, todas las personas que están aquí, que hacen parte del sector de la construcción. El reto es implementar la construcción sostenible. Hacia allá va el segmento de la construcción. Acelerar todo lo que podamos en rigor de tecnología, en rigor de productividad, en rigor de, como decía Ramón Carraquillo, darle al cambio, no me acuerdo la palabra, pero la sacamos el otro día, que era aplicarlo, probarlo, mejor dicho. Claro que sí. Bueno, y por acá algunas personas me estaban preguntando que cómo va a ser el tema de la certificación. Recuerden que desde el primer momento dijimos que para recibir el certificado debían asistir a cada una de las 3 sesiones de este ciclo de capacitación virtual. Entonces estaremos revisando las listas de asistencia de cada una de estas 3 sesiones y se las estaremos enviando, obviamente, con todo el resumen de cada una de las transmisiones a sus correos suministrados. Y al finalizar, como les dije, van a recibir una pequeña encuesta para calificar el contenido y saber qué otros temas les gustaría que Campus Ultra gestionara para traerlos por este medio a través de los webinars. Entonces, es muy valiosa su participación. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Cemento Ultrasen. Estamos en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok. Estamos en todas para que estén al tanto de cada una de las convocatorias que hacemos, para que se puedan registrar y participar. Entonces cerramos este ciclo de capacitación. Muchísimas gracias, ingeniera. Y como dice usted, la vamos a extrañar. Ya tres sesiones seguidas, ya uno se siente como Yo los extraño parte y de esta están en los familia. chats. Aquí los estoy leyendo. Gracias a ustedes por los comentarios, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Estoy leyendo y muy bonitos los comentarios. Espero poder seguir aportándoles en la medida de lo que sea posible para, como digo yo, es una de mis banderas hoy en día, aportar a las nuevas generaciones para impulsarlos a que ellos sigan siendo como conocidos de uno, como tienes que ser tantas veces más potencial de lo que tú pudiste hacer. Y lo tienen todos ustedes hoy en día con el manejo de la comunicación, de la educación, de la globalización, etcétera. Claro que sí. Bueno, por acá todas las personas agradeciendo por sus conocimientos, que es una persona muy preparada, muy ilustrada, que se le nota obviamente el manejo del tema, y es que son 35 años de experiencia, poquitico, ¿cierto? Aunque no Poquito, se le sí, sí. note. No se perdió el tiempo. Espero. Bueno, mil gracias a todos los que se han conectado. Recuerden que vamos a estar pues gestionando nuevas capacitaciones a través de estos espacios virtuales, de estos webinars. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos y un fuerte Gracias. abrazo. Gracias. Chao a todos.